A todos, gracias por acompañarnos, tanto quienes están aquí en la sala Camacuá como a quienes nos siguen a través del portal apu.uy. Allí agradecerle a José y a Juan Crazy que están trabajando para que esta transmisión pueda llegar a quienes hoy no nos pueden acompañar aquí. En el marco de los 80 años de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay es que le damos esta bienvenida a este comienzo de ciclo de charlas, esta mesa redonda titulada hoy Ministerio de Justicia y acompañada por algunas interrogantes, cómo, por qué y para qué. Interrogantes que van a estar dilucidando o van a estar tratando de aportar al debate el doctor Diego Camaño, el doctor Andrés Ojeda, si llega, y el doctor Santiago Pereira Campos. A Camaño y a Pereira los saludamos, les agradecemos que estén aquí. Asumimos que Ojeda va a estar llegando en algunos minutos, seguramente ustedes lo saben mejor que yo, alguna demora producto de su profesión. Y para dar inicio, vamos a pedirle a Pablo Elizalde, secretario general justamente de la Asociación de la Prensa, que para ustedes no es necesario que se lo presente, pero lo voy a presentar para que dé comienzo entonces formalmente a esta mesa redonda. Buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la buena voluntad y la disposición tanto del doctor Camaño como del doctor Pereira Campos, que ni bien que se le planteó la interrogante, la posibilidad, el desafío, aceptaron sin ningún tipo de problemas. Como decía Álvaro, también invitamos a Ojeda. Y aquí, como se plantea, es el puntapié de un inicio de 5 charlas que van a ir de acá hasta julio, donde lo que queremos poner de manifiesto es, bueno, Ministerio de Justicia. Hemos escuchado desde muchísimos lados, desde el sistema político, la necesidad o no de crear un Ministerio de Justicia. Lo que pasa es que es como esos silencios que nadie quiere hablar o esos silencios que son atronadores. Porque una de las cosas que queremos plantear es que se invitó a todo el arco. O sea, se hizo una difusión masiva para que estuviera el sistema político, para que estuvieran actores que escucharan o al menos plantearan o escucharan a quienes están planteando el tema públicamente y sin embargo, bueno, no han venido. Nuestra idea es justamente poner arriba de la mesa esta temática, que se hable, que se discuta, que se dé luz por sí o por no. Pero para nosotros no es solo el sí y el no. También es ver el por qué un Ministerio de Justicia, el cómo vamos a hacer el Ministerio de Justicia y para qué queremos un Ministerio de Justicia. Por eso es que para nosotros es muy importante este inicio de ciclo de charlas. Vamos a seguir haciéndolas, donde también vamos a plantear que venga la academia, que hable la academia, que hablen los gremios también. Y vamos a cerrar con un compromiso, que ojalá se plasme, que es que vengan a hablar acá los candidatos, ya electos, después de julio, para ver qué es lo que opina cada uno. Entonces, agradecerles la buena voluntad de poner trabajar y creo que, bueno, es hora de escucharlos a ellos. Gracias. Bueno, y entonces en el comienzo lo vamos a hacer con el doctor Diego Camaño, abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, profesor adjunto de Derecho Penal de la Universidad de la República, socio fundador del Centro de Investigaciones y Estudios Penales del Uruguay, doctora de la Reta. También se ha desempeñado como consultor para el BID, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la PNUD, la Junta Nacional de Drogas y el Centro Internacional para la Justicia Transicional en proyectos sobre reforma del Código Penal y del Código del Proceso Penal y Persecución de Crímenes Internacionales, entre otros. Ambos, tanto Camaño como Pereira Campos, se acordaron con que hiciéramos un currículum abreviado a fin de no estar mucho tiempo. Seguramente igual ustedes conocen lo extenso de sus currículums, pero bueno, vamos a dar comienzo entonces, Camaño, con esta mesa redonda, Ministerio de Justicia, cómo, por qué y para qué. Bueno, muy
Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Veo que va cayendo gente al baile, como decimos en forma coloquial. Y bueno, en primer lugar, agradecer a la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay por la invitación. El hecho de que hayan tomado la iniciativa como para poner arriba del tapete un tema controvertido, como es este del Ministerio de Justicia, un tema que tiene una historia nefasta en su última manifestación, como todos sabemos, pero que me parece que tiene muchas cosas en las que tendríamos que pensar en la conveniencia de su creación, es todo un mérito, ¿no? Y también el hecho de que se plantee esta idea de sostener el debate, de que esto no sea algo puntual, sino que sea algo que se pueda mantener con distintas miradas a lo largo del tiempo y con una sesión final con los candidatos, me parece que habla de la seriedad de cómo se enfoca este tema y bueno, y veremos si finalmente esta idea o esta reforma cuaja o no. Lo primero, ahora que hablaba en la presentación sobre el tema de las reformas, es que siempre en Uruguay nos cuesta las reformas. Y las reformas institucionales nos cuestan mucho, ¿no? Y hablar de la justicia con relación a competencias del Poder Ejecutivo es un tema que probablemente genere susceptibilidades, sobre todo en el Poder Judicial, y algunas interrogantes sobre cuál es el alcance que por lo menos algunos estamos pensando que tendría que tener un Ministerio de Justicia. Así que bueno, que las reformas nos cuestan, pero también que una reforma tan importante como la reforma del proceso penal reciente, con todo lo que ha costado, me parece que hay muchas de las bondades de esa reforma, que todavía a veces a muchos actores le cuesta ver, pero que ha sido una reforma fundamental de la justicia penal y que me parece que avanza en el proceso de mejora de lo que es el sistema de justicia en términos generales y que aclara, aparte, algunas cuestiones institucionales, como la de la competencia de los fiscales y la de los jueces, que antes estaban muy bajo el sistema inquisitivo muy confundidas, ¿no? Y el hecho de que ahora tengamos la posibilidad de tener juicios orales y públicos, que parecía algo imposible en Uruguay hasta no hace mucho tiempo, habla de que, bueno, que también las reformas nos cuestan, pero cuando nos ponemos el tema al hombro, las cosas salen, ¿no? Por supuesto, tenemos una gran ventaja en este país, que es que somos pocos. Y eso hace que, me parece que más que algo que juegue en contra, es algo que puede jugar a favor, ¿no? Digo que no es un país que tenga la complejidad ni de un sistema federal, ni de una cantidad de población, ni de una extensión territorial que haga, digamos, que hace mucho más difíciles las cosas, ¿no? Lo primero que me interesaba marcar con relación a estas preguntas, que no sé si las tres, pero por lo menos el por qué y el para qué, ahí me animo a decir algo, y alguna cosita sobre cómo, pero en primer lugar, marcar de que el tema de la justicia hoy es un tema que está en la agenda pública. El tema de la justicia está en los medios, los asuntos judiciales se discuten de una forma mucho más abierta de lo que era hace algunos pocos años, y no hay un interlocutor en el Poder Ejecutivo que esté identificado exactamente con los temas de justicia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la materia penal, que es la que me toca a mí más, digamos que estoy más cercano a todo este tema, la voz que siempre escuchamos del Poder Ejecutivo es la del Ministerio del Interior. Y es la voz que escuchamos no solamente cuando hay casos que generan repercusión mediática, sino que también que es la voz que escuchamos cuando se presentan, por ejemplo, proyectos de ley. Una gran parte de los proyectos de ley, de proyectos de reformas al sistema de justicia penal provinieron casi siempre del Ministerio del Interior. Y al provenir del Ministerio del Interior, esto viene teñido con la mirada propia de un ministro del Interior que yo pienso que lamentablemente
a poco tiempo que llegan al Ministerio del Interior, se transforman como en representantes más de la policía, antes que de un gobierno civil, vamos a decir, de la policía, y eso genera muchos problemas, pero bueno. Quiero decir que la voz en la que escuchamos en muchos de esos proyectos es la del Ministerio del Interior. Y por lo tanto, tener una voz en el Poder Ejecutivo que pueda mirar los problemas de la justicia con un lente, digamos, propio de lo que es el funcionamiento de la justicia, que es un tema que tiene su especificidad técnica, porque esto es un tema que también tiene unas aristas que requieren cierta especialización en el conocimiento del tema, sería algo importante, ¿no? O sea que creo que una de las razones por las cuales sería necesario crear un Ministerio de Justicia es para que justamente el gobierno tenga una voz en todos los asuntos que hacen a la Administración de Justicia, en los proyectos de ley que tienen que ver con la Administración de Justicia, porque, ya les digo, me parece que muchas de las reformas, sobre todo en materia de justicia penal, de los últimos tiempos, vinieron con una mirada, teñidos de una visión muy policial, y que de repente perdieron de vista otros aspectos de otros impactos que tuvieron esas reformas sobre los derechos de las personas, ¿no? Aparte, me parece que tenemos que hablar justamente de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, digamos, ¿no? En esto, bueno, algunos países de la región, Argentina se llama Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Felipe Michelini, en su momento, planteó con bastante énfasis el tema del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el nombre completo de esto. Voy a hacer alguna referencia también a algunas de las ideas que planteó Felipe hace algún tiempo, que me parece que son importantes como para incorporar acá. Pero el punto también, digamos, de tener esta visión de justicia y de derechos humanos dentro del Poder Ejecutivo me parece que también puede ser ayudar a mejorar la legislación que se produce, tener también una instancia donde se pueda revisar cada tanto la efectividad o no, o las fallas que tienen los proyectos de ley que desde una visión, a mi modo de ver, por lo menos en lo penal muy policial, se han aprobado en los últimos tiempos. Justamente hay un tema que, bueno, si vemos a la justicia como una política pública o no, que también es otra discusión, yo creo que es una política pública y que desde el Poder Ejecutivo debe haber una visión sobre el tema de la justicia. Cualquier proyecto de ley que tenga que ver con asuntos de justicia tiene un costo. Nosotros no nos gusta a veces ver el tema del aspecto del costo de los derechos. Hay un libro muy bueno que justamente se llama El costo de los derechos, de Sustein y Holmes, que dice que todos los derechos tienen costos. O sea, cada vez que aprobamos reformas más represivas, por ejemplo, eso tiene un costo, porque tiene que venir acompañado de un reforzamiento de determinadas instancias para hacer posible esas reformas, ¿no? Y me parece que, digamos, el tema de la evaluación de las políticas públicas en materia de justicia todavía estamos muy lejos de ver si realmente las reformas que aprobamos rinden sus frutos, evaluar y, digamos, eventualmente modificar el rumbo o corregir errores. También nos cuesta mucho en la parte legislativa el tema de la corrección de los errores. Y lamentablemente los errores, o muchos de los errores en temas de proyectos de ley que tienen que ver con temas de justicia, se pagan con la libertad, personas que pagan con la libertad, y con otras, de otras maneras que me parece que sería bueno poder evaluar. Pensemos, por ejemplo, de que muchas de las reformas en materia penal, incrementando penas, han llevado, por ejemplo, a un incremento de la población carcelaria que no ha venido acompañado de los recursos necesarios como para, digamos,
acompasar el respeto de los derechos de un incremento masivo de las personas que están hoy día privadas de libertad. O sea que la justicia es un tema que está en el tapete público, la justicia para mí puede ser visualizada como una política pública a ser evaluada, el Poder Ejecutivo puede tener una voz específica y válida en lo que tiene que ver con proyectos de ley que hacen la Administración de Justicia y con otro tema que también nunca lo hacemos en Uruguay, porque nos cuesta lo estructural, que es el tema de la armonización legislativa y la racionalización. Tenemos más de 20.000 leyes y probablemente si nos ponemos a mirar podríamos limpiar mucha de esa legislación y para eso necesitaríamos un cuerpo de gente especializado que se dediquen, vamos a decir, a actualizar y plantear también cuáles serían las reformas necesarias a nivel de los temas de justicia a futuro, ¿no? Ahora, después hay una cuestión práctica, que es que muchos de los temas que deberían entrar, a mi modo de ver, dentro del Ministerio de Justicia, están dispersos, ¿no? O sea que hay un tema que tiene que ver con la unificación de competencias del Poder Ejecutivo, ¿no? Y voy a repasar algunas nomás rápidamente, porque esto creo que va a ser más como un intercambio. Por ejemplo, en Presidencia hay 2 secretarías de Derechos Humanos, hay una sobre el pasado reciente y hay otra Secretaría de Derechos Humanos. Pienso que esas secretarías deberían estar dentro de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no dentro de la Presidencia de la República. También está la SENACLAFT, que es un organismo en la Secretaría de Lucha contra el Lavado, en fin, que eso también podría ser las políticas antilavado, y de hecho algunos ministerios la tienen, incluida dentro del Ministerio de Justicia. Y sobre todo dentro del Ministerio de Educación y Cultura, existen un montón de competencias que no son de educación y cultura. Sabemos que tenemos un Ministerio de Educación y Cultura medio hipertrofiado, con competencias que nada tienen que ver con la educación. Por ejemplo, la cooperación internacional. Es un tema muy técnico, muy específico. La autoridad central y todos los asuntos que hacen a la cooperación entre el sistema de justicia nacional con otros países también es algo que debería estar dentro del ámbito de un Ministerio de Justicia. O los registros, ¿no? Los registros notariales, el registro de Estado Civil, de Educación y Cultura, no les veo por qué tengan que estar ahí. Con relación al tema existe actualmente una Dirección Nacional de Asuntos Constitucionales y Legales que de alguna manera obedece a esa idea que les decía hoy más temprano de Felipe Michelini, que tenía la idea de la abogacía del Estado, el proyecto de la abogacía del Estado, que implicaba unificar a todos los organismos que dentro del Estado, a todos los servicios jurídicos que defienden al Estado a nivel nacional o también a nivel internacional, de modo de tener algunos criterios uniformes en justamente la defensa del Estado, ¿no? Porque hoy tenemos muchos, cada vez que hay un juicio contra el Estado, bueno, es el servicio jurídico de la repartición correspondiente la que se ocupa de, sin mayor coordinación, digamos, con sus propios criterios, con mucha autonomía, y pareciera muy conveniente tener una unificación de criterios de abogacía del Estado, que fue lo que se buscó con la creación de la Dirección de Asuntos Constitucionales, que inicialmente fue un órgano desconcentrado del Ministerio de Educación, y que ahora, creo que ahora en este gobierno, creo, en el 2000, no sé si 2019 o 2020, se aprobó su incorporación como unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura. Pero después, otro gran ámbito que me parece que hace directamente a la justicia penal fundamentalmente, que es la Fiscalía General de la Nación, que está también un servicio centralizado coordinado al Ministerio de Educación y Cultura, pareciera que mucho más lógico que estuviera dentro de un Ministerio de Justicia. Me parece a mí que dentro de Educación y Cultura, que tampoco le veo mucha, sino ninguna relación con el tema de qué es lo que hacen los fiscales día a día. Como me quedan 2 minutos, quiero ir rápido para mencionar la contraparte de la Fiscalía, que es la Defensoría. Acá hay un problema a nivel constitucional que se plantea en cuanto a que, como todos sabemos, el Poder Judicial es quien designa a los defensores.
Yo pienso que el hecho de que el Poder Judicial o la Corte sea la que designa a los defensores no significa que la Defensoría necesariamente tenga que estar como una estructura institucional dentro de la Suprema Corte de Justicia y que no violaría la Constitución un servicio descentralizado coordinado al Ministerio de Justicia, en el cual, bueno, respetando obviamente la norma constitucional, yo pienso que, de verdad, en el fondo creo que nuestra Constitución le da demasiadas atribuciones y competencias, con demasiada concentración de poder a la Suprema Corte de Justicia, pero no vamos a entrar en ese tema porque eso habría que hablarlo sobre una reforma constitucional, pero sí me parece que no hay un problema constitucional en este punto de la Defensoría. Sé que es un punto polémico que la Defensoría salga, pero me parece que no hay un problema constitucional. Y después el otro gran tema es las cárceles, ¿no? Que también podría estar dentro del Ministerio de Justicia y que también el comisionado parlamentario reiteradamente ha planteado la necesidad de sacarlo, de situarlo dentro de esta órbita. Así que bueno, este es un tema que, un segundo más nomás, por lo que he más o menos visto en el panorama político, parecía que están casi todos o todos de acuerdo, no sé, o casi todos por lo menos. Está dentro de las bases programáticas del Frente Amplio para el próximo quinquenio. No sé si está en las otras propuestas que se están discutiendo, pero bueno, también sabemos que en Uruguay a veces estamos todos de acuerdo en muchas cosas y pasamos años sin concretarlas. Entonces, si es que realmente hay una voluntad política amplia, como parece serlo a primera vista de lo que he podido ojear y hablar, sería bueno de poder ir dándole forma a esto para poder, en definitiva, concretarlo. Así que bueno, esas serían un poco algunas pinceladas de lo que, no sé, por lo menos algunas ideas básicas podemos profundizar después. Bueno, sí, nos tomamos algunas libertades con respecto a lo que estaba planteado originalmente y acordamos con ellos que eran los que estaban y le pedimos al doctor Andrés Ojeda que no va a tener más remedio que avenirse a esta modalidad que hicimos de hacer en lugar de media hora 15 minutos para cada uno y luego hacer una segunda ronda para que fuera más ágil la charla que se está llevando adelante. Así que, bueno, ahora le damos la bienvenida al doctor Andrés Ojeda, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la UDELAR, la Universidad de la República, aspirante a profesor adscripto de Derecho Penal en la Universidad de la República, ex legislador de la Junta Departamental de Montevideo entre los años 2010 y 2015 y máster en Derecho Penal por la Universidad Austral de Buenos Aires. Así que bienvenido y bueno, la misma consigna que en este caso comenzaba el doctor Diego Camaño de hablar justamente de esta posibilidad del Ministerio de Justicia, cómo, por qué y para qué. Le voy a ceder este lugar que es de privilegio. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, muchas disculpas por haber llegado algunos minutos después, pero por suerte no tan tarde como para no escuchar. De vuelta a los organizadores, muchísimas gracias por tenernos en cuenta. Creo que está bueno y especialmente bueno que la gremial de funcionarios judiciales sea la que se embarque en esta conversación. ¿Y por qué arranco con esto? Porque siempre quien ha estado más reticente a esta conversación ha sido el Poder Judicial. Entonces, está bueno que justamente sean los funcionarios agremiados los que digan, che, si discutimos esto un poco más a fondo y vemos de qué va, y la verdad que me pareció especialmente atinado. Así que les agradezco mucho la convocatoria. Yo de un tiempo a esta parte vengo en una suerte de cruzada con esto. Casi embanderado, estoy a 1 centímetro de una plaza con cacerolas por esto, porque creo que vale mucho la pena. Estoy bien convencido de que esta es una reforma y una transformación necesaria, que sería de extrema vanguardia y que en el momento que lo tengamos vamos a decir, ¿cómo no tenemos esto hace rato? Es como que me digan, como muchos dicen, y creo que la lógica de esta conversación hoy, dado que por lo que estoy viendo en la mesa no tenemos gente demasiado en contra, yo me voy a dedicar 2 minutos a contestar un poquito las cosas que me dicen a mí cuando yo planteo esto por ahí. ¿Cuáles son los argumentos que vienen fuertemente en contra? Como decía Diego recién, evidentemente las tareas de un posible Ministerio de Justicia son varias, pero básicamente
el diseño de políticas públicas en materia de justicia. Alguien que piense por arriba, alguien que esté lejos de la participación directa en la cosa. Digo, si el sistema penal hoy, por ejemplo, tiene 4 segmentos muy marcados, un segmento legislativo, uno policial, uno judicial y uno eventualmente carcelario, no puede ser una parte del sistema involucrada directamente en la cosa la que diseñe las políticas públicas sobre todo el sistema. Tiene que ser alguien, en lo posible, de parte del Poder Ejecutivo, mirando con una suerte de abstracción qué es lo que el país necesita a corto y largo plazo en materia, por ejemplo, de un tema central como es la justicia, la implementación, la impartida de justicia, el acceso a la justicia. Son cuestiones que son de Estado, que son de fondo y tienen que tener un pienso institucional de fondo. Yo cada vez que argumento esto me convenzo más de que lo necesitamos ya. Y ustedes me dirán, bueno, esto se terminó a la salida de la dictadura y hemos funcionado correctamente sin eso hasta ahora. Sí, bueno, bárbaro, el ser humano vivió sin luz eléctrica durante un montón de años y el día que se la enchufaron le cambiaron la vida. Digo, el argumento de funcionamos sin esto, yo creo que no dura 2 segundos, ¿no? Es un argumento realmente muy menor. Decir, bueno, hasta ahora hemos llegado sin haberlo aplicado, no quiere decir que el día de mañana, como cualquier cuestión útil, novedosa, vanguardista, que sume, en el momento que lo tengamos vamos a decir, pucha, ¿cómo no tenemos esto hace tiempo si era tan simple como legislarlo? Tan simple como legislarlo. Hoy tenemos todos los países, o la mayoría de los países de alrededor y de primer mundo ni hablar, todos con estructuras de poder ejecutivo que se dedican al diseño de políticas públicas de justicia. Después veremos qué le ponemos adentro. Y ahí hay tantas hipótesis como países hay. En muchos lugares, como decía Diego, se llama Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que me parece que es un nombre simbólico importante, que está bueno. Y básicamente en muchos lugares se ocupan del diseño de políticas públicas, también del relacionamiento entre los poderes del Estado y entre justamente los operadores. Y el Uruguay, fíjense si le hubiera venido bien esto. Ustedes recuerdan que hace unos años teníamos una guerra fría entre la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior, que se echaba la culpa por el aumento de los delitos, que era el Código del Proceso Penal sancionado en 2017, decía Eduardo Bonomi, y desde el otro lado se decía, no, esto no tiene nada que ver. Evidentemente, no hay manera de que un sistema funcione si sus principales operadores están en guerra abierta por la televisión. Bueno, ahí tendría que trabajar naturalmente la figura del Poder Ejecutivo dedicada al diseño de políticas públicas de justicia. Es decir, señores, nos sentamos y conversamos y no nos vamos de esta mesa hasta que no estemos todos de acuerdo, porque no hay manera de funcionar si no es así. Y le costó mucho al Uruguay esa discusión. Le costó mucho al Uruguay. Porque obviamente se mezclan temas electorales. A mí, por suerte, como tengo todos los sombreros, puedo decir todo acá, impunemente, ¿no? Porque no tengo que hacer ningún recaudo, ni decir, no, miren que yo y me cierro la corbata. No, no. Yo tengo todos los sombreros y me hago cargo. Entonces creo que eso me da la oportunidad de decir algunas cosas más. Otro argumento que he escuchado por ahí, creo que es el peor de todos, y esto es público, creo que el que me saltó como araña peluda con nombre y apellido el primero fue Juan Faúndez, que dijo que esto le hacía acordar a los peores olores de la dictadura. Bueno, señores, a ver, el Ministerio de Justicia es una herramienta. Funciona en todos los países democráticos del mundo. Si en algunos lugares uno utiliza las herramientas de mala manera, eso habla de quien utiliza las herramientas, no de las herramientas. Si yo mañana mandato a la policía o a las Fuerzas Armadas a cometer delitos, eso no quiere decir que la policía y las Fuerzas Armadas sean una mala institución, quiere decir que han sido mal utilizadas. Esto es lo mismo, yo puedo mañana tener a mi disposición 1 kilo de uranio y con ese kilo de uranio darle corriente a una ciudad o hacer una bomba y reventarla. El kilo de uranio es el mismo. Y hacer responsable a una herramienta por el mal manejo de algunos hecho en el pasado, me parece francamente insostenible. Es como que mañana fuéramos a demoler Rincón del Bonete. O sea, no tiene ningún sentido. Yo creo que, y por suerte, este argumento de reminiscencia de dictadura es de los que menos he escuchado, de los que menos me ha llegado. Porque por suerte hace tiempo que estamos rodando con esta idea del Ministerio de Justicia por todos los ámbitos, académicos, más públicos a nivel de prensa, algunos también políticos, y empieza a venir todo el retorno, que no es nada menor. Entonces yo creo que este argumento de que pueda llegar a tener algún resabio de dictadura está terminado, está perimido. Creo que hoy el Uruguay da todas las garantías
todas las garantías para que un Ministerio de Justicia sea pero absolutamente democrático e indiscutidamente democrático. El argumento más fuerte que vuelve, y el de redes, el más duro, el que se repite y se repite y se repite y se repite, es que no deberíamos aumentar el costo del Estado. Ese es el argumento ciudadano más duro, el que más retorno tenemos, y cuando uno anda por la calle y lo comenta, de repente en ambientes quizá más coloquiales, más diarios, es, che, más ministerio, más costo, más plata, ¿no les alcanza con el Estado que ya tenemos? Bueno, yo creo que, primero, los costos que tenga los vale. Primer dato relevante. Y segundo, muy importante, creo que esto, para arrancar, podría ser casi gratis, por no decir gratis. Creo que hoy podríamos construir perfectamente una primera figura del Ministerio de Justicia nucleando todas las dependencias que ya existen en el Estado con presupuesto asignado por debajo justamente de una nueva figura que las nuclee. Diego recién nombró varias, porque cuando se disuelve el Ministerio de Justicia postdictadura, no es que se desaparece, se prende fuego, sus partes fueron redireccionadas. Fue un falso desmantelamiento, digamos, ¿no? O sea, básicamente fue un tema más simbólico que otra cosa, porque la mayoría del ministerio tomó otros destinos. Yo esto lo he conversado, por ejemplo, con Pablo da Silveira, ministro de Educación y Cultura. Pablo está a punto de ponerse una remera que diga Ministerio de Justicia ya. Por muchas razones. La primera de ellas es porque se quiere sacar de encima un montón de funciones que no le son propias. Él hoy va a las reuniones internacionales del ministro de Justicia. Imagínenselo al ministro de Educación y Cultura sentado horas y horas en reuniones internacionales. Las que son por Zoom, de última vaya y pase, pero a muchas va presencial. A su vez tiene hoy una dirección de cooperación internacional que tiene que administrar. Tiene una dirección de asuntos constitucionales que no le es propia. Tiene que manejar los registros. Todo esto es una responsabilidad, costos, es un problema para el ministro de Educación y Cultura. Ahora, esto funciona así porque nos hemos acostumbrado, adaptado y naturalizado a que sea así. Porque en el fondo no tiene ni pies ni cabeza. Fíjense ustedes lo que sería sacar estas cuestiones de allí y con eso ya montar un Ministerio de Justicia. Todo lo que les acabo de nombrar ya tiene presupuesto del Estado asignado, no hay que poner un solo peso. A su vez, yo llegué a proponer incluso en presidencia empezar este camino reformulando una de las secretarías que tiene presidencia. Agarrar una de las que ya existe y reformularla en este camino, pero bueno, no me la llevaron porque sería vaciar de contenido la que ya existe y bueno, era un problema, qué sé yo. Porque de última, si no era un Ministerio de Justicia porque era mucho, empecemos por otro lugar con algo menos para llegar a esto después. Después el otro detractor histórico que esto ha tenido, y en esto me quiero detener, ha habido siempre reparos de parte del Poder Judicial por esto, por entender que le van a violar en algún punto partes de su autonomía. Que este Ministerio de Justicia o el eventual Ministro de Justicia se iba a meter en las labores del Poder Judicial. De hecho, compartimos una entrevista con Santiago, que estaba la doctora Cristina Crespo por la Asociación de Magistrados del Uruguay, y yo me sorprendí al verla, no absolutamente a favor, pero con un talante bastante más receptivo que el que esto podría haber tenido hace un tiempo. Y yo que me he dedicado a reseñar las posiciones sobre esto y a mirarlo bastante, encontré en una charla en la UEM, que me la hizo ver el doctor Carlos Negro, y me dice, mirá, acá hay una posición de Graciela Gatti muy interesante sobre el Ministerio de Justicia. Y me fui corriendo y acá tengo el textual de lo que dice Graciela Gatti. ¿Qué dice? Antes de parármelo acá. Quien se presenta a los tribunales con un problema para que se lo resuelvan, no le importa quién vota el presupuesto o quién aprueba los dogmas o decisiones. Lo que requiere es el mejor sistema de justicia posible para resolver su caso en tiempo y forma de la mejor manera posible. Y destacó que cree que puede existir paralelamente un órgano coordinador de recursos y acciones para que esto sea posible. En suma, si nosotros podemos garantizar con toda claridad que un Ministerio de Justicia no se va a meter de ninguna forma en las tareas que constitucionalmente le han sido asignadas al Poder Judicial, está zanjado el problema. Y de hecho, si lo hiciera, sería flagrantemente inconstitucional y perfectamente reclamable. Entonces, yo creo que los argumentos en contra se empiezan a caer. Y me dejé para el final la cuestión de las cárceles, que me parece especialmente importante y seguramente el tema que tiene más gancho a nivel público.
Cuando uno habla de esto y habla de cárceles, ¡pum!, todo el mundo mira con otra atención. Y allí es donde digo que es el desafío más importante. La mayoría de los ministerios de justicia se ocupan de la gestión carcelaria. Todos sabemos y repetimos año tras año que no es razonable que quien se ocupa de reprimir el delito y perseguir a los delincuentes sea el que después se ocupe de... Es casi como un latiguillo, lo repetimos hasta que pierde el sentido, ¿no? Ahora, ¿qué hemos hecho para evitar eso? Y acá voy a quebrar una lanza por Eduardo Bonomi, que hace unos años presentó un proyecto de ley para convertir al INR en un servicio descentralizado. ¿Cuál fue el problema? Este nuevo servicio descentralizado tiene que depender de algún ministerio. No se lo agarró nadie. El MEC le dijo que no, Salud Pública le dijo que no, el MIDES le dijo que no. ¿Y por qué le dijeron que no? Por la razón más obvia del mundo, no es de ellos. Era comprarse un problema y es más que atendible. Pero ¿y por qué nadie le decía que sí? Porque no tenemos la figura que naturalmente le tendría que decir que sí, que es el Ministerio de Justicia. Entonces, evidentemente, nos está faltando. Nosotros ahora en la mesa interpartidaria que se armó al principio del año, convocada por el Ministerio del Interior, con presencia de todos los partidos políticos, yo lo propuse en su momento el nombre del Partido Colorado, no con unanimidad dentro del Partido Colorado. Después tuve que administrar los líos para adentro, pero aguantaron y propusimos. Esto tuvo el visto bueno del ministro, tuvo un primer visto bueno de los principales actores parlamentarios en el Senado. Esto está en prensa, no lo estoy diciendo yo. También estuvo el visto bueno del exfiscal de Corte. O sea, empezó a haber como muchos consensos. Si ustedes se fijan, hay una nota de prensa del día 2 de abril del 2022, la tengo súper presente porque le he caminado este tema de ida y vuelta, en el que los dos candidatos principales del Frente Amplio proponen conjuntamente la creación de un Ministerio de Justicia para el gobierno que viene. Después creo que lo incluyeron en las bases programáticas, pero en la mesa interpartidaria le votaron en contra. O sea, yo creo que podríamos haber tenido la posibilidad de dejar votado, o por lo menos encaminado, un proyecto de ley en el Parlamento, pero el señor Leal decidió votar en contra en la mesa, y corresponde que lo diga porque me puede desmentir Dardo, que estaba sentado en la mesa con nosotros. El resto tuvimos una posición bastante favorable, incluso Cabildo Abierto en algún punto estuvo abierto a conversarlo cuando se puso sobre la mesa de que la Fiscalía General de la Nación, como servicio descentralizado, tendría su anclaje en este Ministerio de Justicia, y el ministro de Justicia es convocable al Parlamento. O sea, responde a un control parlamentario. Entonces empezamos a tener un humano que conversa con la Fiscalía, que tiene ese lugar de anclaje ministerial, que puede ir a decirle al Parlamento: estamos haciendo esto, no estamos haciendo esto, este es nuestro camino. Aceita relaciones que hoy son muy difíciles. Y hasta el mismísimo Cabildo Abierto en un momento dijo: lo conversamos. El que se nos cayó fue el Frente Amplio, que después lo puso en sus bases programáticas, pero cuando estamos todos juntos no lo respalda. Yo tuve como en un momento la esperanza de que pudiéramos, quizá no dejar votado un proyecto de ley en esta legislación, pero sí encaminado en una comisión con algún trabajo y quizá con algún voto dentro de una comisión de alguna de las cámaras. Pero bueno, a veces las esperanzas naufragan en las necesidades electorales. Eso es bastante común, sobre todo porque es una discusión tenida en un año preelectoral. De todas maneras, y te termino porque ya escuché el sonido del teléfono, creo que no hay grandes detractores en esto, no hay grandes voces en contra. Hay gente con suspicacias, hay gente mirándolo con un ojo cerrado. No es que digan: che, esto es un disparate implanteable de ninguna manera. Esto hay un... Che, ¿será que esto es como dicen que es? ¿No será una forma encubierta de intervenir la justicia? Lo que pasa en Argentina en este aspecto no nos beneficia. Como ejemplo cercano, hay como una concepción completamente instalada de que en Argentina el poder político interviene en la justicia todo el tiempo. ¿Qué será o no será? No me corresponde a mí decirlo aquí, pero no nos ayuda a nosotros a empezar a limpiar el nacimiento de esta figura del Ministerio de Justicia. Por eso creo tan importante conversaciones como esta. Hace muy poco tiempo estuvo en Uruguay Jaime Arellano, exdirector del Centro de Estudio de Justicia para las Américas, que fue el primero que me convenció de que esto era muy importante. Muy importante. Vino traído por el grupo de Edison Lanza, hizo un par de notas de prensa y su título fue
que era necesario el Ministerio de Justicia. Y de hecho, cuando empezamos a pensar en el diseño de un Ministerio de Justicia customizado para Uruguay, yo el primero que llamé para empezar a bajar líneas fue a Jaime Arellano, quien se alegró mucho de la idea y de esta militancia por el Ministerio de Justicia y me dijo, si precisas empezar a escribirlo, yo te ayudo, tengo mucha experiencia comparada de cómo esto funciona. O sea, esto se puede hacer de manera seria, profesional, profunda, vanguardista y puede llevar al Uruguay a pararse de cara al primer mundo en materia de presentación y diseño de políticas públicas de justicia. Yo creo que hay que conversar más, hay que desterrar miedos, hay que desterrar leyendas y mostrar los beneficios, porque creo que esto, francamente, a quienes estamos en esta vuelta, porque veo muchos operadores, y bueno, ni que hablar de los funcionarios judiciales que están todo el día en esto, puede ser un antes y un después. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y les quiero comentar que se dispuso que luego de que terminemos con esta ronda y para de la segunda ronda se va a habilitar un micrófono para que desde la sala se hagan algunas consultas, se planteen algunas interrogantes. Pero vamos a terminar primero con esta primera ronda con el doctor Santiago Pereira Campos. El orden fue hecho alfabéticamente. El presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, abogado e investigador especializado en Derecho Procesal y Reforma de Sistemas de Justicia, profesor de Derecho Procesal en el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay y en la Universidad de Montevideo. Doctor Santiago Pereira. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la Asociación de Funcionarios Judiciales por la invitación. Como dijeron Diego y Andrés, realmente que la Asociación de Funcionarios haya tomado un poco el liderazgo en debatir esto me parece muy interesante y creo que es una lección aprendida hacia otros sectores que debieran haber tomado también este desafío hace tiempo. Como Diego y Andrés han sido muy elogiosos con el Ministerio de Justicia, yo voy a tratar de hacer un poco un enfoque distinto. Algunos que me han escuchado saben que también estoy en principio a favor, pero yo creo que el gran debate no es Ministerio de Justicia sí o no, sino que el gran debate es qué Ministerio de Justicia, que ese es el tema más complejo. O sea, ¿para qué y qué Ministerio de Justicia? Entonces, para contextualizar un poco esto en lo que pasa un poco en la región, a veces cuando uno está metido en la vorágine de trabajo diaria pierde un poco la perspectiva de algunas cosas de Uruguay. Yo siempre digo que Uruguay es un país muy raro en temas de justicia, muy raro. Por dar algunos indicadores, no tiene Ministerio de Justicia, no tiene Corte Constitucional, no tiene Consejo de la Magistratura o la Judicatura, no tiene sistema de precedentes como están teniendo todos los países vecinos. Sus reformas procesales civiles y penales fueron adoptadas por unanimidad de todos los partidos políticos, a pesar de que esto ha pasado bastante desapercibido. Es un ejemplo en el mundo de política de Estado. El primer código aprobado en la historia democrática del Uruguay fue el CGP, y la reforma del CGP, o sea, procesos civiles, en el 2013, aprobada por todos los partidos. Luego viene la reforma del proceso penal, aprobado por todos los partidos. Esto es algo muy raro, cuando uno lo cuenta por ahí no lo pueden creer, ¿no? Sin embargo, después vienen las discusiones de si este hijo es mío o no es mío, que es otro problema. Otra cosa muy rara que pasa en Uruguay, los casos claves de derechos humanos no llegan al máximo tribunal de justicia. Esto nadie lo puede entender. El proceso de amparo donde se discuten los casos de derechos humanos no llega a la Suprema Corte porque la Corte entiende que no admite casación. Entonces tenemos un sistema muy raro donde la Corte muchas veces discute un accidente de tránsito y llega a la casación la discusión de un accidente de tránsito, no es la discusión de un tema esencial, si vamos a dar o no medicamentos que no están priorizados o si vamos a solucionar el problema de las cárceles. Y esto es bastante extraño al menos. Por otro lado, tenemos indicadores que son muy favorables. Se acaba de publicar hace una semana los indicadores del principal indicador en el mundo sobre justicia, que se denomina World Justice Project, donde básicamente coloca el mejor sistema de justicia civil de las Américas a Uruguay, el cumplimiento de la regla de derecho de Uruguay, bajos niveles de corrupción en las Américas, Uruguay, con algunos problemas sí en orden y seguridad y con algunos problemas sí en el proceso penal, donde no tenemos un lugar malo, pero estamos a media tabla, digamos, ¿no? Entonces uno podría preguntarse, si todo funciona aparentemente tan bien,
¿por qué vamos a entrar a intervenir? ¿Por qué nos vamos a meter a crear una nueva organización, una nueva institución? Lo que pasa es que yo creo que estos indicadores a veces nos confunden un poco, porque a veces dan también estos indicadores porque en general todos los países están con problemas y van en bajada. Entonces, si vamos todos en la misma bajada, el problema es que estamos teniendo problemas. Entonces, algunos problemas que yo creo que estamos teniendo y que pueden servir para pensar si frente a esos problemas puede ser útil el Ministerio de Justicia. Primer problema que tenemos, me parece, es el presupuestal. Tenemos un presupuesto del Poder Judicial que es realmente bajo en el contexto mundial, estamos hablando del 1% del gasto público, un poco más porque hay que sumar el Ministerio Público y demás, pero este es un presupuesto muy bajo para un poder del Estado. Tenemos un problema presupuestal. Y cuando llega la discusión presupuestal, hay que preguntarse si en definitiva el Poder Judicial no tiene que ir a rogarle al Poder Político que le dé recursos. Y hay que preguntarse si eso no afecta de algún modo su independencia. Y si no sería mejor, y acá viene el Ministerio de Justicia, tener un interlocutor que entienda las políticas de justicia, que entienda el funcionamiento de la justicia para discutir el presupuesto y no una especie de interlocutor que no está claro, que no es especializado en el tema. Entonces ahí puede haber una cuestión interesante. Los tres poderes clásicos del Estado están en permanente tensión y no esté mal que exista tensión entre los poderes del Estado. Ahora, cuando se generan distorsiones, como a veces ocurre en el presupuesto, el actual presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pérez Manrique, publicó hace unos años un trabajo en el que dijo que cuando el Poder Judicial tiene que ir a rogarle al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo un determinado presupuesto, bueno, está en riesgo su independencia. Podemos discutir o no esa afirmación, pero por lo menos ahí tenemos un problema. Segundo problema grave, el poder político en Uruguay no se hace cargo de los temas esenciales de la justicia. Voy a poner un ejemplo bien práctico. La designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso se deben adoptar por la Asamblea General, por 2/3 de votos, requieren acuerdo político. Lo que pasa tradicionalmente en Uruguay es que el acuerdo político, cuando se daba por dos caminos posibles, hay dos cargos, elegí uno vos y elegí otro vos, lo cual no estamos eligiendo a los mejores, o el otro camino es decir, bueno, como el que viene es el más antiguo, para apurarnos aprobamos que suba el más antiguo. Entonces, la Constitución fue muy sabia, dijo, quiero acuerdo político para elegir a los mejores para esos cargos claves. Y dijo, bueno, si no se ponen de acuerdo los políticos, ingresa el más antiguo, pero no es la elección primera del constituyente que ingrese el más antiguo. Entonces, acá hay un tema clave. El poder político tiene que hacerse cargo de esa importante función que la Constitución le da. Lo mismo ocurre con el fiscal general. Son temas que me parece que son muy importantes en definición. Entonces, tener un Ministerio de Justicia puede ser útil para articular estas cuestiones, puede ser útil para generar discusión sobre estas cuestiones. Otro problema que estamos viendo es el de la judicialización de la política. El sistema político no logra resolver sus conflictos, ¿qué hace? Para el sistema judicial, que lo resuelva el sistema judicial. Hace 40 años se sentaban los políticos en un cuarto cerrado, sin celulares, ¿no? Por supuesto, y sin filmaciones, resolvían sus problemas. Hoy lo que ocurre es, como nadie se anima a decir nada porque lo firmaban o lo graban, lo que ocurre es, bueno, que el sistema judicial lo resuelva. Entonces, claro, los poderes judiciales de alguna manera tienen que entrar al terreno de la política para resolver estos conflictos. Y esto es complicado. Es complicado porque obviamente la opinión pública coloca ahí su mirada, esto se ve potenciado porque tenemos procesos públicos en el área civil y ahora en el área penal también, y entonces esto coloca de alguna manera la política en el centro de la justicia. Y digo esto porque uno de los temores que aparecen con el Ministerio de Justicia es justamente si un Ministerio de Justicia no puede ser peligroso para de alguna manera politizar más o politizar de alguna forma el sistema de justicia. El otro tema importante que incide en todo esto y que yo creo que justifica también un Ministerio de Justicia es que el nuevo sistema de justicia penal todavía no ha terminado de ser comprendido por la sociedad y la necesaria comprensión del sistema de justicia penal
y también de algunas cosas del sistema de justicia civil pasan por una adecuada comunicación, y todos sabemos que desde los poderes judiciales, si hay algo que no se han especializado, es en tener una buena comunicación, porque los jueces están preparados para resolver casos concretos individuales y no están preparados para ser comunicadores. Los fiscales y las fiscales han ido aprendiendo en este proceso cómo manejar, en algunos casos muy bien, en otros casos muy mal, pero han tenido que salir y asumir un nuevo rol. Por otro lado, hay todavía en Uruguay una sensación de que el sistema de justicia es el Poder Judicial. Y esto es lo primero que tenemos que entender, que no es así. El sistema de justicia es muchísimo más que el Poder Judicial. Bueno, ahora quizás lo entendemos más porque tenemos una fiscalía que tiene un rol protagónico, pero también es el Ministerio de Trabajo cuando concilia una audiencia, también el área de defensa del consumidor cuando hay una audiencia entre consumidor y proveedor. Entonces, tenemos que ver que haya, como decía hoy Andrés, haya un grupo técnico y político que pueda mirar con una perspectiva mucho más global. Quien está obviamente en la Suprema Corte de Justicia no está pensando cómo funciona el área de defensa del consumidor o cómo funciona el área de resolución de conflictos del Ministerio de Trabajo, pero todos estos son mecanismos para resolver conflictos. Nosotros tenemos una formación muy fuerte en que la vía casi la única para resolver los conflictos es el proceso judicial. Y la tendencia en el mundo es que el proceso judicial es cada vez un recurso caro y escaso. Quizás ahora en el proceso penal lo estamos viendo, ¿no? Y la discusión sobre el abreviado y qué pocos juicios tenemos, pero hay también asumir una realidad muy dura, que así como en políticas públicas las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados, en un proceso judicial el proceso es escaso y tenemos que administrarlo adecuadamente, con lo cual tenemos que trabajar mucho en otros mecanismos de resolución de conflictos. Porque si no nos estamos engañando, ¿cuál es el engaño? Que solo pensamos en los que llegan al proceso judicial, pero nadie tiene medido en Uruguay, no hay un estudio serio, le puedo sacar serio, no hay ningún estudio que mida cuáles son los casos que no llegan al sistema de justicia. Cantidad de personas que con situaciones que requerirían un auxilio del sistema de justicia no pueden llegar, porque no pueden pagar un abogado, porque no les justifica la relación costo-beneficio, porque no tienen ganas de hacer un peregrinaje oficina por oficina, y acá Ministerio de Justicia puede ser un buen articulador de algo que se está dando en otros países, que es la oficina de orientación a la persona que tiene un conflicto. El famoso sistema multipuertas de justicia, esto es que yo no tenga que ir de la Fiscalía a la Defensoría, al área de defensa del consumidor, no, mejor usted vaya al Ministerio de Trabajo, bueno, el Ministerio de Trabajo, no. Haya un lugar donde la persona venga con su conflicto y se la oriente, y de acuerdo a las características de su conflicto se le pueda decir, mire, para su conflicto no le vale la pena hacer un juicio. Si usted quiere lo hace, tiene todo el derecho, pero no le vale la pena porque le va a salir más caro el juicio que resolver el problema. Vaya mejor al área de defensa del consumidor y que le puedan dar una orientación global sobre estos temas. Entonces, tenemos que empezar a cambiar un poco la manera en que visualizamos el sistema de justicia, entendiendo que no es solo el Poder Judicial y que se necesita una visión muchísimo más sistémica, global, de todos los elementos que conforman el sistema de justicia. Ahora, también es cierto que la realidad comparada nos muestra en casi todos los países el Ministerio de Justicia, pero también, Andrés mencionaba un ejemplo, pero hay muchos ejemplos de Latinoamérica donde uno percibe que el Ministerio de Justicia es utilizado muchas veces por el sistema político para buscar interferir con la justicia. Y esto es una realidad, no. Hay que asumirlo. Lo que hay que hacer es trabajar mucho en la manera en que diseñamos adecuadamente la incorporación del Ministerio de Justicia. Que tenemos un gran aliado, que es la Constitución, porque salvo que pensemos en reformar la Constitución, que por lo menos no estamos hablando de eso, si estamos pensando en una reforma legal, obviamente no podemos quitarle las competencias que tiene la Suprema Corte de Justicia asignadas por la propia Constitución. Por lo tanto, el Ministerio de Justicia no va a designar jueces, por ejemplo, porque la Constitución no le permitiría al Ministerio de Justicia, como pasa en otros países, que propone la terna de jueces o tiene la posibilidad de tener un representante en el Consejo de la Magistratura o Judicatura que luego designa a los jueces. Nosotros, no, en principio, si estamos pensando en una reforma solamente legislativa sin cambio constitucional, estamos bastante protegidos por la Constitución en ese punto.
¿Por qué Uruguay no tiene Ministerio de Justicia? Creo que ya se ha dicho. Yo creo que el argumento de porque fue algo creado, por lo menos en su segunda fase, por la dictadura, me parece que ese argumento cae fácilmente, porque es un argumento que en realidad es más una cuestión de sentimiento, pero que no se ajusta a lo que pasa en todos los países democráticos que tienen un adecuado funcionamiento del sistema de justicia. Ahora, pensando en el diseño y en la implementación, ¿estoy en hora? Pensando en el diseño y en la implementación, ya avanzó mucho Diego en eso, yo comparto de que la inversión, si bien creo que se necesita una inversión, la inversión no es una cosa grandísima, porque en realidad es quitarle competencias a otros para concentrarlas en el nuevo Ministerio de Justicia. Ahora, también tengo ciertos reparos a crear un Ministerio de Justicia ya de entrada que nace muy debilucho. Eso me da cierta preocupación, ¿no? Porque eso puede hacer que no tengamos porque necesitamos un Ministerio de Justicia articulador, necesitamos un Ministerio de Justicia proactivo, necesitamos un Ministerio de Justicia negociador y que logre tener equipos técnicos adecuados para trabajar. Entonces, si hacemos un Ministerio de Justicia, por decir, bueno, tenemos Ministerio de Justicia, arrancamos. Yo sé que a veces en Uruguay casi todas las reformas las hemos hecho así, ¿no? Hagámosla como podemos y después vamos viendo. Recuerden que cuando el CGP surgió, si hay algún funcionario todavía en la época del CGP, no había salas de audiencias y tuvo por naufragar la reforma y los codificadores fueron juzgado por juzgado pidiéndole a cada juez que renunciara a su despacho y transformara su despacho en sala de audiencias, y así se hizo la reforma a la justicia civil en Uruguay, ni que hablar la reforma del proceso penal, ¿no? También ahí hubo muchos escenarios de eso. Por otro lado, para terminar, me parece que hay temas de política de justicia que necesitan ser discutidas y que en Uruguay no se discuten. ¿Por qué? Porque, bueno, la Suprema Corte de Justicia tiene que resolver desde la compra de los lápices para el Poder Judicial hasta el asunto más importante que tengan en sus competencias. Pero tenemos que trabajar sobre justicia multipuertas, tenemos que trabajar sobre procesos colectivos. Uruguay tiene un atraso impresionante, ahora estamos con estos problemas ambientales y como no tiene un mecanismo fuerte de procesos colectivos, no funciona la defensa de estos valores claves. No tenemos una justicia de cercanía adecuada. Hay algunas experiencias de mediación barrial en la Suprema Corte de Justicia, pero hay que desarrollar muchísimo más la justicia de cercanía. Tenemos que afrontar la incorporación de tecnología. Somos el poder judicial más atrasado en tecnología del barrio. No me comparo con los países europeos, no me comparo no, estoy hablando, Argentina, en casi todas las provincias se pueden presentar las demandas y las contestaciones por vía remota. Y nosotros acá, yo por lo menos no logro todavía imprimir la sentencia sin que me salga unos tildes raros, no sé si a ustedes, pero no logro imprimirla con unos signos de interrogación. Le digo a mis clientes que es un problema de mi impresora para defender al Poder Judicial y no decir que hay un problema. Entonces, en definitiva, yo creo que se necesita un diálogo muy fuerte entre los tres poderes, además de los distintos actores que participan de esto, y creo que el tema de las cárceles es clave en este debate. No solo porque, como dice Andrés, lo coloca en la agenda, es fácil colocarlo en la agenda así, sino porque realmente Uruguay está violando todas las normas internacionales en materia de derechos humanos sobre lo que está pasando en las cárceles, y creo que hay que hacerle entender a la sociedad incluso que aún aquellos que no defiendan por razones de derechos humanos lo que está pasando en las cárceles, que creo que debiera ser la primera defensa, hay que hacerle entender a la sociedad que además es una bomba de tiempo que tarde o temprano termina estallando dentro de sus propias casas. Entonces, me parece que ahí es donde tenemos que trabajar en los cambios. Dejo para las preguntas después algunas otras cosas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y entonces, ¿les parece bien otros 15 minutos a cada uno? ¿Quieren que sea de 10? No, luego está previsto que ahí sí hagamos algunas consultas. ¿De cuánto lo hacemos? No, bueno, pero me parecía que tal vez 10 minutos podía dar, o si no, habilitamos las preguntas, si les parece. Bueno, está, perfecto. Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo voy a dejar aquí el micrófono para quien conteste. Vamos a habilitar este otro. Ahí está, perfecto. ¿Preguntas? ¿Están abiertas las preguntas? Bueno, ¿cómo no? Claro.
una pregunta y opinión. Ahí va. Hace una pregunta, pero primero voy a hacer una introducción. ¿Cómo? Sí. Bueno. Hola, se escucha así. Estoy absolutamente de acuerdo con todos los planteos que dijeron en la mesa, pero una reflexión más a lo que ya dijeron los colegas y compañeros. Hay que ver de este lado de la baranda de los operadores de justicia, cuando asistimos a escuchar, leer y ver con sorpresa los proyectos de ley que se debaten en el Parlamento, muchos de ellos que terminan siendo ley, algunos vetados finalmente porque son tan disparatados que allá aparece una luz, incluso de la propia Presidencia de la República, cuando hay un Poder Ejecutivo que no es el Presidente de la República, es mucho más que el Presidente de la República, pero un Parlamento que vota prácticamente a ciegas, cuestiones que no maneja y que las termina votando por ausencia muchas veces de liderazgo de la opinión del propio gobierno. Porque, a ver, una política de justicia, como cualquier política pública, se supone que obedece a las mayorías que legítimamente eligen a sus representantes y al Poder Ejecutivo, a sus gobernantes, en las elecciones cada 5 años. Por lo tanto, una política de justicia tiene que ser avalada por el pueblo. Después que el pueblo toma la decisión sobre qué políticas públicas quiere dentro del espectro que le ofrecen los partidos políticos, ese es el liderazgo que hay que tener en las políticas públicas de justicia. A algunos les gustará, a otros no, según si ganó o perdió la elección. Pero, en definitiva, la legitimidad de la política pública pasa necesariamente por el liderazgo del Poder Ejecutivo, como cualquier de las otras, como salud pública, como educación, como en seguridad, etcétera, etcétera, como en defensa. Por eso me parece tan importante que nos demos cuenta de la ausencia. Andrés mencionaba el caso del gobierno anterior, aplica. Las diferencias entre el Poder Ejecutivo de la época, con una reforma que también lideró el Ministerio del Interior de la época, y las diferencias que tuvo con el fiscal de Corte de la época, también elegido con mayorías del gobierno, también proporcionadas también por el gobierno de la época. Entonces, esa falta de liderazgo en la política pública, como era nada más y nada menos que la reforma del proceso penal, que fue, creo que la política pública más importante de los últimos 7, 8 años en este país, no tuvo liderazgo. Nadie sabe quién es el padre. La votaron todos los partidos políticos, pero no tiene papá ni mamá. ¿Qué ocasiona esto? Que terminamos discutiendo, en el Parlamento termina discutiendo un proyecto de ley, como acabo de leer, que todavía no es ley, pero que va a serlo porque se votó en el Senado, donde hay varios artículos que organizan lo que es el cumplimiento de las penas en régimen de libertad vigilada o de soluciones alternativas a la prisión. Y termina siendo 4 o 5 artículos larguísimos, en un lenguaje que uno ya adivina que está pergeñado y pensado por gente que no tiene ni idea de cómo funciona el sistema de justicia penal, y que es una negociación, en definitiva, entre aquellos que dicen, bueno, qué disparate la cantidad de mujeres que están entrando a la cárcel por el ingreso de pequeñas cantidades de droga, y aquellos que dicen, qué disparate, cómo los acusados de delito de lesa humanidad son tan viejitos y están en la cárcel. Entonces, una negociación entre esas dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra, termina en un único proyecto de ley que es prácticamente ilegible, de 4 o 5 carillas prácticamente ilegible, y que uno se da cuenta no tiene la técnica legislativa mínima. Se lee en el teléfono y uno dice, qué disparate, ¿quién hizo esto? ¿Qué falta acá? El liderazgo, porque se terminó votando. Falta el liderazgo precisamente del Poder Ejecutivo para decir, esto no se puede votar así. Decirle a sus legisladores y a los de la oposición también. Es el gobierno. Hasta hace poco mencionaba el veto del presidente a un proyecto de ley que terminó siendo ley, que prohibía a los fiscales, luego que se jubilen, trabajar. Pergeñado, creado y fogoneado por un lobby de algunos abogados que defendían intereses puramente corporativos y privados. Puramente corporativos y privados. Llegaron a hacer lobby al Parlamento y lograron que se gestara un proyecto de ley que se transformó en ley con semejante limitación a los derechos laborales de los ciudadanos,
violando principios de igualdad y de libertad de trabajo, etc. Tuvo que venir el presidente de la República a cortarlo. Por eso me parece que pensemos en la importancia que tiene en las cuestiones de políticas públicas la ausencia de una institucionalidad que precisamente conduzca y otorgue ese liderazgo en este tema que es tan trascendente. Eso quería aportar. La pregunta. Para la próxima. Bueno, buenas noches. Primero, curiosamente, yo, pese a mi trayectoria, voy a ser el que va a intentar despenalizar esta conversación, que ha girado más bien por el tono o el sendero del derecho penal. Primera cosa que me resulta prioritaria que se aclare en una campaña de si sí o no Ministerio de Justicia. Yo tengo clara la respuesta para mí, pero quiero que se aclare porque ¿cuáles son las paredes, digamos, psicológicas que tiene esta historia? Que acá hubo un Ministerio de Justicia y ese Ministerio de Justicia subsumió dentro de sí a la Suprema Corte de Justicia, le cambió el nombre, le puso Corte de Justicia y ya no hubo independencia del Poder Judicial. Ese es el primer tema que tenemos que analizar, si hay o no independencia del Poder Judicial en los términos que esta expresión significa, ¿verdad? En segundo término, yo quiero aclararles también que no estoy desde la época del Código General del Proceso, sino que estoy de la época de la vigencia del Código de Instrucción Criminal. O sea que ya, como ustedes comprobaron. Y me pregunto, ¿es la Suprema Corte de Justicia el órgano adecuado e indicado para administrar y elegir y definir cuántos juzgados son los que debe haber, dónde tienen que estar, el dinero que corresponde? Eso es lo que estoy preguntando o poniéndole sobre la mesa a ustedes para que lo contesten, porque yo creo que eso es muy importante. La justicia tiene que tener proximidad y cercanía, y es lo que no tienen ni en los juzgados de paz de Montevideo, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, una última consideración. En alguna medida, y esto sí que es prioritario, ministerializar o no está ministerializado ya en cierto punto el tema de la justicia desde el momento en que el poder del Estado, poder judicial, siempre está dependiendo del proyecto de presupuesto que le instala el Poder Ejecutivo, que es el que termina votándose por los partidos políticos. Eso es lo que quiero que introduzcan a esta conversación. Muchas gracias. Bueno, aquí también había una solicitud. No, hacemos la... Sí, es solo un aporte. En realidad, agradecer a la Asociación de Funcionarios Judiciales por la invitación. Bueno, en lo que me compete, la realidad es que he escuchado que la defensa pública iría para el Ministerio de Justicia, y si bien nosotros desde la Asociación de Defensores no tenemos como una postura ni una bandera respecto a este tema, sí es el tema de todos los días, y creo que la mayoría de los que están acá se preguntan lo mismo, es qué va a pasar con las defensorías. Porque la realidad es que nosotros queremos la independencia, queremos tener la independencia no solamente funcional, sino presupuestal. Estamos convencidos que no podemos seguir siendo la repartición administrativa de la cual somos considerados. Nos falta gestión. Y bueno, en ese sentido, cuando se habla de que nos iríamos para el Ministerio de Justicia, la pregunta es esa. Bueno, ¿nos vamos como un servicio descentralizado dentro del Ministerio de Justicia o vamos a seguir siendo una repartición administrativa como hasta ahora? Y ahí lo que los compañeros administrativos nos preguntan todos los días, ¿nos vamos con ustedes o será que van otros administrativos? Bueno, esa es
ni que hablar ideas que se deberán pulir. No he escuchado sobre ese tema específicamente, sobre en qué condiciones nos iríamos a ese Ministerio de Justicia, pero bueno, creo que la inquietud de muchos de los funcionarios judiciales es eso. Bueno, los funcionarios que forman parte de la defensa pública, ¿se van con nosotros? ¿Nos vamos como servicio descentralizado? ¿En qué condiciones? Creo que esa es la inquietud de la mayoría, me imagino. Bueno, muchas gracias. Hacemos una pregunta más que estaba allí, el caballero había solicitado y después le damos para que respondan. Muchas gracias. Simplemente creo que vale la pena hacer 2 puntualizaciones de la intervención de mi querido amigo Di Giacomo. La primera, no fue el Ministerio de Justicia de la dictadura la que le sacó el título a la Corte, fue el decreto de disolución de cámaras que estableció el golpe de Estado y suspendió la sección 15 de la Constitución. Ese fue el secreto. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo al Ministerio de Justicia cuando hoy tenemos, gracias a Dios y gracias al esfuerzo de toda la ciudadanía, no importa los detalles, nuevamente la Constitución vigente? Entonces, digo, para completar un poco el argumento que había dicho Ojeda, de que bueno, sí, que tiene mala fama, que Juan Faropa, que no sé qué, digo, me parece que estamos entre abogados y se supone que el golpe de Estado fue el que liquidó la independencia de la Suprema Corte de Justicia. Y la segunda cosa que quería decir es que menos mal que estamos hablando en materia de legislación, como dijo Santiago hace un rato. ¿Por qué? Porque el día que nos metamos a hacer una reforma constitucional para saber por qué los jueces tienen que ser designados por la Corte, no nos vamos a poner jamás de acuerdo. Uno de los males nacionales es que cada vez que tocamos la Constitución, en vez de tocarlo de a tema, hacemos un paquete en el cual nunca nos ponemos de acuerdo. Nada más. Gracias. Hacían notar que era Fagundes y no Faropa cuando usted hacía referencia. No sé en qué orden quieren comenzar a responder. Vamos por el que tengo más cerca. Sí, son muchas preguntas. Vamos a tener que hacer una suerte de memoria a corto plazo de esto. Vamos a arrancar en orden cronológico. El señor hizo 3 preguntas. Algunas se han repetido. Yo sí estoy bien convencido que este argumento, reminiscencia, pongan el nombre que quieran, vinculado a la dictadura, tiene una cuestión de impacto, es clara. Lo que digo es que es de los argumentos que creo yo más débiles para estar en contra de esto. Hoy el Uruguay, por suerte, hace mucho tiempo da todas las garantías. De hecho, da más garantías que sus vecinos en estos temas. Por algo el Uruguay tiene el espacio que tiene y el lugar que tiene ganado a nivel internacional en materia de calidad institucional y democrática. El Uruguay da todas las garantías. Yo siempre cuento que yo trabajé por una multinacional algunos años en materia de seguros, y cuando yo les decía que en Uruguay yo podía hacer un promedio de las condenas en materia, por ejemplo, de accidentes de tránsito y costos por determinadas cosas, y yo sabía que si el resultado era la condena iba a ser tal, se les caía la mandíbula en Argentina y en Brasil. ¿Cómo que vos podés prever más o menos cuál es la jurisprudencia en estos casos? Porque allá podía ser cualquier cosa. Entonces, evidentemente el Uruguay tiene diferenciales a favor muy importantes en materia de calidad institucional que le permiten confiar en la separación de poderes, que le permiten confiar en cumplir a cabalidad las cuestiones que hacen a la democracia propia. Y creo que está claro que en ningún caso está la voluntad de que este eventual nuevo Ministerio de Justicia intervenga en tareas que le son propias vía constitucional al Poder Judicial. O sea, si toca el 239, acá se va a pudrir todo en 2 minutos, está clarísimo eso, bien clarito. Y creo que fue el argumento que a fin de cuentas terminó movilizando al propio Poder Judicial, a decir, che, esto no es tan grave. Si me garantizan que el 239 va a estar respetado a rajatabla, capaz que no se muere nadie. Y empezó a caminar un poco mejor la posibilidad de empezar a pensarlo juntos. En cuanto a si los jueces son buenos administradores o gerentes, digo, a los que nos preparan para abogados y a los que los preparan para jueces, no le dan clase de gerencia, ¿no? Eso está bien claro. Yo, esto corre por mi cuenta, quédense tranquilo que me hago cargo. Claramente clase de gerente no le dieron a nadie, ¿no? Si a mí mañana me ponen a gerenciar una empresa, probablemente yo tenga que estudiar algo para gerenciar una empresa, no por ser
mañana eventualmente abogado o juez, uno va a ser un buen administrador, gestor o gerente. Y si algo se ha probado, y particularmente en tiempos de pandemia, y si lo sabrán los funcionarios judiciales, es que la calidad de juez, multijuez, superjuez o mega juez no nos da la calidad de gerente, ni de buen gerente. Son cosas bien separadas. Creo que ahí quizás sería bueno empezar a pensar juntos alguna solución para poder colaborar en una mucho mejor gestión. Y esto no tiene que ver en cómo se imparte justicia. Puede haber las mejores sentencias del mundo. Ahora, el buen sentenciante no tiene por qué ser un buen gerente. Y ni tiene por qué ser el que mejor distribuye los recursos en el territorio, ni el que mejor le genera la eficacia al trabajo territorial de la justicia. Ahí hay un debe y una discusión sideral para dar. Yo estoy bien convencido y creo que la pandemia nos puso esto en la cara, con toda claridad. O sea, nos marcó a fuego de que, bueno, señores, que sean jueces de una corte no los convierte en los mejores gerentes. Eso está bien claro. Creo que es un debe importante que tenemos que revisar. En cuanto a la defensoría, estoy también, yo por lo menos, lo que va a pasar no lo sé ni lo sabe nadie porque esto todavía está en plena discusión. Lo que yo he visto y que he escuchado y lo que estamos pregonando es que se convierta en un servicio descentralizado, que dependa o se ancle en un nuevo Ministerio de Justicia, que presupuestalmente se maneje de esa manera. Si van o no los administrativos, será una discusión a tener con este hermoso gremio que dirá mañana si quiere o no quiere. Les cuento una experiencia anterior muy interesante que fue la de la creación del Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente es un desmembramiento del Ministerio de Ganadería. O sea, básicamente es toda una sección con presupuesto propio que se autonomizó. Cosa no muy distinta, palabras más, palabras menos, a lo que podía pasar acá. No se murió nadie, no se murió nadie. Esto operó, de hecho a la mayoría de los funcionarios que podían tener algún tipo de migración hasta se les ofreció la posibilidad de irse o quedarse, que eligieran dónde querían estar y en base a eso se generaban algunas reubicaciones. De hecho, funcionarios que eran originalmente de la parte de ambiente resolvieron quedarse en ganadería y no hubo ningún problema. Con lo cual, evidentemente, esto se puede hacer de manera amigable con los funcionarios, teniendo justamente al gremio dentro de la discusión, sobre todo porque conocen la tarea como nadie, ¿no? Y saben perfectamente de dónde aprieta el zapato y en qué momento, y pueden aportar a una discusión pragmática que obviamente quien no está dentro no lo puede hacer. Por eso yo no me imagino de ninguna manera una discusión de fondo sobre un eventual proyecto de ley y sobre todo sobre una eventual implementación sin una mesa que incluya a los funcionarios. Creo que eso es clave. Tienen que estar sentados diciendo esto sí, esto no, ojo con esto. Por lo general, el que trabaja todo el día es el que alerta donde puede estar un error importante que después es complicado de subsanar. Ahora, lo que sí es claro es que yo no le estoy viendo a esto grandes contras. De vuelta, yo cuando escucho gente en contra es más bien por una suerte de suspicacia o sospecha de lo que podría llegar a pasar. Entonces, ¿no será que me interviene en la justicia? Bueno, el Uruguay da garantías en eso. Acá cambian los gobiernos y la justicia no cambia nada. Digo, no hay ningún problema. En Argentina ustedes habrán visto que cambian los gobiernos y cambian las sentencias. Acá no pasa nada. El Uruguay en ese sentido es bastante isla. De hecho, lo podrán ver en Brasil con algunos casos. Incluso ahora lo podrán ver hasta en Chile. Y en Uruguay nosotros siempre mantenemos esa estabilidad donde los jueces fallan con mucha más libertad que en otros lugares. Ahora bien, creo que justamente de estos debates y de estas conversaciones, e incluso que los propios jueces también empiecen a ver con menos miedo esto, y que personas referentes, como lo puede ser Graciela Gatti en su caso, que fue quien tomó de ejemplo, pero puede haber otros, que digan, señores, confiemos en que esto se va a armar de una manera razonable y democrática, que no tendría por qué ser distinto. Y en su caso, si el día de mañana el proyecto que se vota en el Parlamento tiene algo reñido con esto, va a chocar rápidamente, nada más y nada menos que con la Corte. Y que va a ser la que terminará diciendo, mire, esto invade competencia del Poder Judicial. Así que de última es la Corte la que tiene la llave final de la constitucionalidad de eventuales proyectos de ley. Así que nada, yo con franqueza estoy cada vez más convencido. Se han dicho tantas cosas interesantes que, bueno, ahí en este pequeño papelito que tengo algunas anoté. Lo que plantea Di Giacomo me parece que es un tema central que excede mucho este debate, pero que algo hay que decir. ¿Qué es la independencia para nosotros?
¿Qué es lo que entendemos por independencia judicial? ¿Podemos decir que los jueces son realmente independientes en la toma de sus decisiones, en la forma como está conformado hoy la organización y el gobierno de la justicia? Yo me planteo, digamos, algunas dudas con relación a eso. ¿Me explico? O sea, que se puede mejorar, digamos, la independencia interna de los jueces con relación a lo que son los mecanismos de nombramiento, de ascenso, de traslados y todo lo demás. Y sabemos cómo también se han mal utilizado esos mecanismos a la interna del gobierno del Poder Judicial, y sabemos también que han habido casos que han afectado a la independencia y al desempeño y a la carrera de algunos jueces, ¿no? O sea que eso también lo tenemos que decir, porque, digamos, no tenemos como algunos mitos, como de cosas parece que no se pudieran hablar. Y si vamos a hablar abiertamente de la justicia, hablemos de todo, ¿no? Entonces, ¿afectaría a la independencia del Poder Judicial que exista un interlocutor con liderazgo dentro del Poder Ejecutivo, diseñando políticas públicas de justicia, mirando las cosas desde otro lugar? Y como dice Santiago, no todo lo de la justicia está dentro del Poder Judicial, como erróneamente a veces creemos. Pienso que no, pienso que debería servir para mejorar vamos a decir, la realización de esta idea de cuál es la justicia que queremos. Porque nos tenemos que preguntar, ¿por qué tiene que ser esto un debate de técnicos o de jueces o de Suprema Corte de Justicia? ¿No puede ser un debate público y ciudadano? ¿Qué tipo de justicia queremos? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? No, digamos, no hay ninguna norma constitucional que impida el debate público sobre los asuntos de interés público. ¿Por qué la política tiene miedo a hablar de la justicia? Porque creo que erróneamente hemos leído que eso es como una intromisión en temas del Poder Judicial y que entonces no se puede hablar del Poder Judicial desde la política. Creo que es un error. Porque ¿por qué la justicia está excluida del debate político? No entiendo por qué tiene que estar excluida del debate político. No puede haber, creo yo, ningún tema que esté excluido del debate político. Entonces, me parece que una cosa que le hace bien, digamos, de este tipo de encuentros es que hablemos abiertamente. Nadie quiere atacar a nadie dentro de la Corte por expresar una opinión determinada sobre qué es lo que pasa en la justicia. Me parece que lo que peor, una de las cosas que sí realmente sabemos hacer muy bien y que genera resultados nefastos es todo lo que hace a la opacidad de la justicia. La opacidad a la justicia le hace mal. Y me parece que tenemos una tradición de opacidad dentro de lo que pasa en la justicia que nos ha hecho mal y nos ha hecho no discutir a fondo los temas. O sea que, digo, a fondo en el sentido de que con altura y sin tomar esto como algo personal, como ataques personales a instituciones o personas, porque no va por ahí. Yo digo, ahora decía Santiago el tema de la reforma arquitectónica, ¿no? Y que se le dio la directiva a los jueces transformar el despacho en audiencias. Y yo digo, la verdad, yo me escandalizo de esas cosas, porque me parece que no puede haber una reforma seria de la justicia, ni civil, ni penal, si pensamos en que queremos una justicia oral y pública, que no sea teniendo una reforma arquitectónica fundamental que hasta el día de hoy no ha llegado. No podemos hacer juicios en las condiciones como lo estamos haciendo ahora, entre medio de columnas en salitas apretadas y en el interior ni les digo, pasando uno por arriba del otro. No se pueden hacer juicios orales así. No se pueden hacer. Digo, directamente no se pueden. Entonces, la Corte, digamos, ha tenido una tradición de liderazgo en plantear estas cosas. Bueno, es necesario, mire, vamos a poner una reforma. Tenemos que tener salas de audiencia dignas, entre otras cosas. ¿Para qué? Para que la gente cuando llega al sistema de justicia no se encuentre discutiendo entre medio de escritorios, expedientes, pasando uno por arriba del otro. Porque nos importa que la gente cuando llega a una sala de justicia llegue a un lugar, bueno, muchas cosas por supuesto que se han mejorado en cuanto a condiciones de limpieza, de espacios, de lugares. Yo no digo que no, se ha mejorado mucho, ¿no? Se ha hecho el tema de los tribunales enfrente a la Corte. Ha habido, pero digo, el tema de la reforma arquitectónica yo lo coloco como central y no veo una voz liderando esta cuestión que para mí es tan importante en la reforma de la justicia como es la de tener salas de audiencia. Ni le digo si en un futuro pasamos a otras reformas más profundas como podría ser la institución del jurado, ¿no? Porque también me recordaba un poco esto de decir que como tuvimos un Ministerio de Justicia con la dictadura, entonces como tenemos el crimen de la ternera no discutimos el jurado. Tuvimos esa experiencia y no lo discutimos a fondo, se queda como tema tabú, quedó como un tema tabú. Ministerio de Justicia, experiencia de la dictadura, juicio por jurado, la ternera, entonces tabú, lo enterramos, no discutimos. Y me parece que eso es malo,
Me parece que eso es malo, tenemos que tratar de salir de eso, ¿no? La Constitución, el artículo 239, yo no sé cuántas veces lo he leído ya en este tiempo, yo le comentaba fuera de cámara, digamos, que hace algún tiempo con IEL Sur hicimos un trabajo de armonización legislativa donde hicimos una tarea de relevamiento de en qué grado de adecuación estaba la legislación interna en temas de derechos humanos. Y identificamos el tema de justicia, de acceso a la justicia como un tema de derechos humanos y pusimos algunas cosas en ese informe que está publicado en un libro, yo le llamo libro blanco porque está en color blanco, y que ahí hablábamos, por ejemplo, del tema del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Constitucional, de la posibilidad de hacer audiencias públicas ante la designación de los ministros de la Corte. Recordaba también de que en su momento un ministro de la Corte nos llamó específicamente a tirarnos las orejas por alguna de las ideas que estaban ahí, entre ellas la que les estoy mencionando. Pero yo digo, el artículo 239, que para mí es un artículo complicado, a mí no me gusta cada vez que leo varias cosas de ahí, entre otras, bueno, por supuesto lo del nombramiento de los defensores, pero el 239, si no pensamos en reformarlo, que yo pienso que tampoco es un debate que tengamos que decir no podemos tocar la Constitución en esto, pero es otro debate. Pero digo, ¿en qué afecta al artículo 239 que existe una audiencia pública para saber quiénes son los postulantes y qué antecedentes tienen los postulantes a la Suprema Corte de Justicia para evitar eso que decía Santiago de acudir a criterios de antigüedad o a criterios opacos que la gente no sabe? La gente no tiene derecho a saber quiénes son los ministros que están sentados en la Suprema Corte de Justicia del Uruguay. Tiene derecho a saber. ¿Tiene derecho a saber cómo decidieron tales casos o no? Tiene derecho a saber, por supuesto. Tiene derecho a saber si durante la dictadura tuvieron tal o cual desempeño. Por supuesto que tienen derecho a saber. Si hubiéramos hecho eso, hubiéramos evitado que algunas personas hubieran llegado a la Corte con los antecedentes no honorables que tenían. Entonces, me parece que audiencias públicas para designar a ministros de la Corte, los supremos jerarcas de un... ¿Por qué no? Si elegimos a las autoridades políticas, al presidente, que todo el mundo sabe hasta hoy día, digamos, todos los detalles de su vida pública y privada. ¿Y está bien o no? Para mí está bien. Para mí está bien que los servidores públicos sean, digamos, expuestos públicamente en el sentido democrático de la palabra antes de llegar. Y me parece que no hay ningún impedimento para que esto pudiera hacerse una audiencia pública para elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, ¿no? Tampoco veo, pero bueno, en fin, no hay ninguna objeción constitucional a un tribunal constitucional o a Consejo de la Magistratura. Podría ser más complicado porque hay alguna facultad de superintendencia administrativa respecto del gobierno de los jueces, digamos, y de la estructura administrativa del Poder Judicial, pero en el punto de que no quería dejar de contestar de la Defensoría, pienso yo, dando la nueva vuelta al 239, que la verdad a mí me choca que se haya tanta concentración de poder en un organismo que, como todos sabemos, los jueces son formados para dictar sentencias, no para gobernar, como los abogados tampoco somos formados para administrar empresas, como decía Andrés, ni administrar en general. Tenemos formación en cuestiones de administración. Lo que la Constitución dice es que la Corte designa a los defensores. No dice que la estructura institucional de la Defensoría debe estar. Y no lo dice tampoco en el numeral que habla de la superintendencia, que habla de la superintendencia respecto de tribunales, juzgados y otras dependencias del Poder Judicial, que creo es el cuarto del 239. O sea que si se piensa en una Defensoría independiente, o sea, a ver, en términos puros, no hay nada absolutamente independiente porque no lo puede haber. Todo tiene que estar adentro de algo, dentro del Estado, sino, o relacionado con algo, ¿no? Pero digo, fuera del Poder Judicial es posible, me parece, institucionalmente. Y los funcionarios, en principio tiendo a pensar que tendrían que ir para ahí. Ahora, yo no sé, no tengo esa respuesta completa. Sí creo, como con Santiago, que hay que hacer una inversión. A ver, y en la Defensoría no hay duda, no sé, a veces las palabras, pero realmente no encuentro otra. Es impresentable que el Uruguay haya aprobado una reforma y haya fortalecido solo una pata de la mesa
y haya dejado a la Defensoría en el estado que todos sabemos que la dejó. Es obvio que una reforma no puede funcionar de esa manera, pero es la forma como lamentablemente a veces hemos encarado. Por eso yo decía al principio lo que nos cuestan las reformas, que si bien las echamos a andar, ¿cómo nos cuesta hacerlas en serio, ¿no? Porque una reforma en serio, o sea, abarca a todas las patas de la mesa, no a una sola de las instituciones, dejando, y entre otras, ¿no? El Instituto Técnico Forense, en el que se apoyan los fiscales. ¿De quién depende? Del Poder Judicial. Entonces, el fiscal está actuando con auxiliares que no son propios para... Y si la defensa quiere ir al... ¿me explico? No. Me parece que hay una falta también, que en esto, un poco lo que decía Carlos, de que la existencia de un organismo dentro del Poder Ejecutivo que esté pensando esto, bueno, también lo decían ustedes, me parece que ayudaría, que favorecería a que lo que me parece que nos tiene que importar, que es que los resultados sean mejores, más que las susceptibilidades o qué es lo que me van a tocar acá, o qué no, que tengamos una justicia de mejor calidad, como decía Santiago, ¿no? Que si tenemos una reforma, tengamos una defensoría fuerte. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo podemos hacer con una defensoría fuerte dentro del Poder Judicial? La experiencia indica que no. O sea, y ya todo el mundo reconoce que no. Entonces, ¿por qué no podemos dar ese paso si no hay un impedimento constitucional? Está bien, tenemos el lastre ese, que a mí me encantaría sacarlo, de que son los ministros de la Corte que designan a los defensores, pero se puede establecer un mecanismo en el cual la designación siga estando en nombre de la Corte, pero que la estructura en sí de la Defensoría como tal, no. Y se pueden establecer organismos o mecanismos intermedios antes de la designación para tratar de asegurar que lleguen los mejores. ¿Por qué no se le puede dar un organismo que le proponga a la Corte, mire, los mejores para mí son estos, para ser jueces o para ser... ¿Por qué no? Si eso ayuda a tener mejores jueces o mejores defensores, ayuda también a la Corte. Entonces, creo que hay ahí algunas cuestiones que quería señalar. Gracias. A ver, voy a tratar de ser lo más breve posible y sobre cada uno de los temas. Primero, sobre la administración profesional. Yo creo que un gran tema que tenemos que encarar es la administración profesional del sistema de justicia. No tenemos prácticamente, salvo alguna rara excepción, administración profesional. Esto quiere decir, no importa tanto si la actividad la va a hacer la Suprema Corte de Justicia o no. Eso podemos seguir la línea de lo que dice la Constitución y yo prefiero seguir en la línea constitucional. Pero sí tiene que haber dentro de la Suprema Corte de Justicia una administración profesional. Hoy todos los países que han hecho reformas medianamente serias han hecho reformas de la estructura de funcionamiento de sus despachos judiciales, de sus oficinas judiciales, con administradores profesionales, con agenda centralizada, algunas cosas que se han hecho efectivamente en el proceso penal, pero que en el proceso no penal siguen siendo un drama. Entonces ahí me parece que a lo que hay que apuntar es a la administración profesional y a la organización de despachos, cambio de la lógica de funcionamiento. Otro tema que en Uruguay tenemos un gran problema es que si vamos a hablar de un Ministerio de Justicia, vamos a hablar de políticas públicas de justicia, no hay políticas públicas serias si no están basadas en evidencia. ¿Esto qué quiere decir? Que para poder adoptar cualquier decisión de política pública tenemos que tener información de calidad, cuantitativa y cualitativa. En eso puede ayudar un Ministerio de Justicia, en ser un poco el centro de recabar toda esa información, porque no podemos tomar decisiones sobre cuántos juzgados necesitamos, sobre cuántas oficinas de orientación necesitamos, si no sabemos cuántos casos pueden llegar, qué tipos de casos, de qué características. En Uruguay, las cifras que publica el Poder Judicial, a pesar del esfuerzo que hace, son bastante pobres. Por ejemplo, una pregunta que nadie sabe resolver en Uruguay. ¿Cuánto tarda un proceso de ejecución después que se obtiene la sentencia? Nadie tiene la más mínima idea, ¿tá? Algunos dicen 8 años, 9 años, 7. Todos saben el tiempo que dura, con algunas discusiones sobre cómo se mide, llegar a la sentencia. Pero cuando llega a la sentencia, la persona no tiene nada, no gana nada si es un proceso de condena. Gané el juicio, me van a pagar 50.000 pesos. ¿Cuándo voy a cobrar? No sé. Vamos a ver si usted cobra. Y nadie mide eso, y eso genera una gran insatisfacción en la sociedad que no entiende qué pasa. Entonces ahí hay un tema de políticas basadas en evidencia, quiere decir centradas en la persona, pero además con información de calidad. Otro gran problema que tenemos con las reformas de justicia, y esto me declaro culpable en lo que me corresponda, es que hemos hecho muchas reformas que están centradas en la abogacía, en la judicatura y en los funcionarios. ¿Qué quiere decir? Que no asumimos que nosotros somos un instrumento al servicio de la persona que tiene un conflicto. Los países que están haciendo reforma en serio, los que están mirando, es que
si esto incomoda un poco a la abogacía, incomoda un poco a los jueces, incomoda un poco a la corte, incomoda un poco a los funcionarios, bueno, a veces hay que incomodar porque la gente está sintiendo un divorcio del sistema de justicia con sus necesidades y llega a un punto, como último dato publicado hace un año, la gente confía más en toda América Latina, en la Iglesia, en las Fuerzas Armadas, en la policía, que en el Poder Judicial. Entonces, bueno, nos tenemos que preguntar por qué. Y uno dice, no, pero sin embargo las cifras de independencia de Uruguay y de baja corrupción son buenísimas, pero la gente no lo percibe. Y quizás no lo percibe porque estamos centrados siempre en nuestras propias comodidades, ¿no? Y no tanto en la situación de la persona. Sobre la Defensoría, ya he dicho varias veces que mi sueño es una Defensoría independiente. Dependerá de si podemos articular el 239 o no, pero creo que ese debiera ser el objetivo al que debiéramos ir. Creo que lo que decía Diego sobre transparencia y rendición de cuentas tiene que asumir el Poder Judicial, el sistema de justicia y la Fiscalía, que hay que rendir cuentas a la sociedad. Y rendir cuentas implica decir, mejoramos en esto, empeoramos en esto, los procesos debieran razonablemente tardar tanto, lamentablemente tardan el doble, no tenemos esta información. Yo nunca vi que fueran a pedir recursos para poder tener un observatorio razonable de funcionamiento de justicia. Deberíamos tener un observatorio que nos dijera en qué mejoramos, en qué empeoramos. Entonces, cuando hay, ¿cómo funciona nuestro sistema? Bueno, lo que las calificadoras internacionales dicen, pero no estamos midiendo lo que nos pasa a nosotros en relación al año pasado de nosotros mismos. Otra cosa que a mí me tocó muy de cerca, que es el tema de la defensa del Estado uruguayo en los juicios internacionales. Este podría ser una gran función del Ministerio de Justicia. Uruguay, ustedes saben que ahora está teniendo estos famosos juicios multimillonarios por arbitrajes internacionales en el Banco Mundial, bueno, ni que hablar del juicio de La Haya con las papeleras con Argentina, pero estos juicios requieren una defensa concentrada y especializada que esté en un lugar. Lo mismo pasa con juicios claves internos que tiene el Estado, que una dependencia dice una cosa. A mí me ha tocado vivir procesos de inconstitucionalidad de la ley donde el Parlamento quiere defenderlo de una manera y otro órgano lo quiere defender de otra, totalmente contradictorio, con lo cual están condenados a perder el juicio. Entonces, este tipo de situaciones de tener una defensa para litigación estratégica concentrada en un Ministerio de Justicia me parece que es clave. Y lo último, lo que decía Diego sobre la opacidad. Nuestro sistema de justicia tiene altos estándares de independencia, eso hay que valorarlo, pero hay que reconocer, y lo han dicho ministros de tribunales de apelaciones en entrevistas públicas, no revelo ningún secreto, nosotros no sabemos cómo ascendimos. Entonces, una cuestión, si el propio juez que ascendió no sabe cómo ascendió, imagínense la perspicacia que esto puede generar en la sociedad, no saber, como decía Diego, por qué un juez asciende. Y mucho más grave, ¿y por qué hay algunos que hace 25 años que son jueces de primera instancia y no ascienden? Es la otra pregunta que uno se puede hacer. ¿No debiéramos transparentar a la sociedad? Bueno, mire, esta persona no se capacita, no se preocupa, está atrasado en su juzgado, las sentencias son de mala calidad. ¿No debiera eso transparentarse para decir, bueno, cuáles son los buenos que tienen que seguir y cuáles son los que no son tan buenos que debiéramos ver qué hacemos con esa situación? Era esto nada más. Bueno, muchas gracias. Creo que perfectamente podemos estar redondeando. Sí, de todas maneras quería hacer una aclaración porque me decían, por suerte existe el celular para estas cosas, que cuando presenté a Pablo Elizalde, yo vengo de una reunión en la Asociación de la Prensa y aparentemente lo presenté como integrante de la Asociación de la Prensa. Secretario general, claro, sí, desplazando a otro compañero que también está acá, que es el secretario general. Así que voy a tener un problema cuando salga de acá. O dos problemas. Pero me voy a congraciar con Pablo Elizalde a decir que es el secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, AFJU, y no otra cosa. Y de paso, querías decir algo, Pablo, en el cierre. Vean que me puse de pie para darle el micrófono. Con uno me basta, con uno solo basta. Bueno, creo que conversando acá con los compañeros ha sido bastante fructífero el intercambio. A mí me genera ciertas dudas, incluso por cómo a mí me ha tocado desde el 2016 estar en las negociaciones con el sistema político. Y de hecho concuerdo con
con el fiscal que muchas veces hablar con el sistema político es como una conversación de sordos, porque vas, les explicás, les decís, no solo en las leyes o en las resoluciones que tienen, te dicen que sí, te dicen que no. En más de una ocasión nos dijeron que nosotros no conocemos cómo funciona el Poder Judicial y hacen después, bueno, lo que negocian o lo que acuerdan. Y a nosotros eso nos preocupa. ¿Por qué nos preocupa? Porque, por ejemplo, nosotros fuimos los únicos que salimos a decir que era un disparate el cierre de 41 juzgados seccionales. Sin embargo, como la Suprema Corte administrativamente dijo, como le saqué el registro civil, que también no fue analizado en profundidad por la Corte, sino que fue una cuestión cuasi administrativa, después nosotros podemos contar cuáles han sido las consecuencias de quitar los registros civiles en los juzgados de paz seccionales. De hecho, una cortita se puede plantear que el juez podía decirle a la policía o convocar a alguien cuando el nacimiento de un niño era en el interior profundo, convocarlo al juzgado. Un alcalde no lo puede hacer. Entonces, ahí una anécdota chiquita de cómo es esos cambios administrativos que no son discutidos con los operadores, en este caso nosotros, o con los magistrados, significó, y el poder político levantó la mano, se votó y no hubo otra cosa. Nosotros sí lo denunciamos eso. Entonces, a mí me preocupa, y de la discusión que podemos poner, es que si no se sojuzga más al Poder Judicial, justicia y el Poder Judicial. Y entonces ahí también habría una presión extra del poder político, y sabemos cómo es que funciona el poder político sojuzgando al Poder Judicial o manteniéndolo a raya al Poder Judicial, que es con la cuestión económica y financiera. Entonces, eso también hay que ponerlo arriba de la mesa, ¿no? Después, yo creo que el gran problema que hay, y hoy cuando abrí la charla lo manifesté, es que se invitó a todos. Celebro que estén los fiscales, pero se invitó al Colegio de Abogados también. Se invitaron a legisladores también. Se invitó a la Corte también a estar acá. Y a la acción de magistrados, vinieron los defensores y a los actuarios. Entonces, da la sensación que si bien está en la discusión pública, nadie quiere sentarse a discutir realmente. ¿Tá? Porque de hecho, no hay, como bien dice el doctor Pereira, un estudio real sobre la situación del Poder Judicial, ya no son en Montevideo. Si usted vaya al despacho, porque esto es gráfico, vaya al despacho del doctor John Pérez y hay un mapa de dónde están ubicados los juzgados. Y es significativo. Están en el litoral, en todo el litoral costero, desde el norte hasta el sur. Y uno ve enormes franjas vacías en el centro o en el norte. Entonces, ¿es la justicia que necesita? ¿Es la asignación, como decía Di Giacomo, es lo que el Uruguay necesita en sedes judiciales? Entonces, lo que se plantea, en el trasfondo es, bueno, ojalá nos estén escuchando, mandé el link de la transmisión en vivo, espero que la Corte también nos esté escuchando, que también fue, como dije, invitada, que esta discusión sobre si Ministerio de Justicia también venga con el tema de lo presupuestal detrás. Por ejemplo, nosotros tenemos una ley de género votada por todos los partidos sin un peso. ¿Tá? Sin un peso. Tenemos juzgado de género en el Montevideo, no existen. ¿Tá? Hay solo 2 sedes a nivel nacional. Va a haber una tercera en Rivera, pero no se sabe para cuándo se puede inaugurar. Y sin embargo, cuando nosotros cuestionamos el funcionamiento, por ejemplo, no hay hasta el día de hoy no hay una defensoría especializada en género. Que hay compañeros que están trabajando en eso, pero sí es cierto, defensores que están entre ellos, pero no hay. Y el juez es competente en todas las materias. Ese tipo de cosas se plantearon y se dijeron. Sin embargo, no nos escuchan. ¿Tá? No escuchan a nosotros o a ningún operador. Por eso es interesante plantear la discusión si esto a su vez no le quita recursos al Poder Judicial, o al menos lo cuestiona.
¿tá? Porque un ministro puede llegar a cuestionar más la asignación presupuestal al Poder Judicial. Y a su vez, también no resuelve lo que se estaba hablando, que es la democratización y el acceso real a la justicia de la gente, al menos del Poder Judicial. No lo resuelve. No resuelve, por ejemplo, lo que sí habló el doctor Camaño sobre cómo es la elección de los jueces. No resuelve o no resolvería cómo democratizamos el acceso a la justicia de la gente. Quizá en otro, como bien lo dice el doctor Campos, en otro tipo de justicia restaurativa o otras discusiones sobre qué forma resolvemos los conflictos. Pero eso no está planteado así. Por eso sería bien interesante que por eso es que incluso discutiéndolo, por qué nosotros queríamos un ciclo de esto, fue justamente leyendo los programas políticos y escuchando. Y la elección de ustedes fue a ver quién está hablando de eso. ¿Quién está hablando? Entonces, tuvimos un tiempo en quién estaba hablando públicamente, ¿no? Y por eso surgen los nombres y le agradecemos que hayan venido, pero eso surge. Entonces, son esas dudas que a nosotros nos quedan. Porque si nosotros conocemos bien el territorio, porque si una cosa hemos hecho es darle vuelta y vuelta a las situaciones, creo que sí el Poder Judicial tiene cierto velo de opacidad, no solo en la elección de los jueces. Hay muchas problemáticas que están subyacentes. Y como es cierto, dice el doctor Pereira, tenemos que hacernos responsables nosotros los funcionarios, los magistrados, los actuarios y también la abogacía. ¿Tá? En pandemia nosotros, y lo voy a decir porque yo participé, habíamos incluso aceptado, ¿tá?, la posibilidad de la extensión horaria, pero ya no solo ya no solo para la pandemia, sino que con un acuerdo poderlo extender. Tuve clarísimo cómo fue la presión en los primeros meses de la pandemia, no sabíamos cómo íbamos a volver para que esto no sucediera. Creo que hay discusiones, ¿tá?, que la sociedad tiene que tener arriba, que más allá de sí o no, es cómo lo hacemos, cuáles son los procesos para hacer. De este lado, toda esta gente y los compañeros estamos dispuestos a sentarnos a decir en qué podemos nosotros decir, bueno, acá no, o acá sí, o escúchennos. Y agradezco, nuevamente la presencia de ustedes. Bueno, muy bien. Después de la intervención de Pablo, podemos seguir 1 hora y media más o menos, ¿no? No sé si ustedes a partir de allí quieren hacer 2 minutos cada uno para hacer un cierre, capaz que corresponde, pero voy a ser estricto en el control de los tiempos. Sí, bien rápido, porque claramente ya estamos cerrando, no quiero robarme más del tiempo necesario. Agradecerles la convocatoria, agradecerles poner el tema arriba de la mesa, discutirlo a fondo. Creo que hay cuestiones que exceden claramente lo que es la discusión de un Ministerio de Justicia. Claramente hay cuestiones vinculadas a la justicia en general, al trabajo del Poder Judicial, a la diaria del Poder Judicial, al funcionamiento de fondo, y creo que está bueno que todo eso surja y esté arriba de la mesa. Yo les puedo garantizar el compromiso y la militancia directa porque este Ministerio de Justicia se concrete, o por lo menos mantener el esfuerzo para que el tema siga en el tapete. Creo que hoy, si bien no hay voces en contra, tampoco hay grandes voluntades de ponerle el cascabel al gato. Y ahí es donde está el desafío. No es convencer a los contras, sino ganarle la desidia, que a veces es un poco más potente hasta que los contras. A nivel de transformaciones, la desidia tiene un gran poder en el Estado. Ustedes lo saben mejor que nadie. Sobre todo a la hora de hacer transformaciones que tienen que venir promovidas desde el sistema político, y esto trasciende a todos los partidos, ¿no? Porque no se hizo en 15 años, no se hizo tampoco en estos, no se va a hacer en este periodo, sin perjuicio de que estuvo arriba de la mesa. Quizá quede para el que viene, pero va a depender de las mayorías parlamentarias de turno. Me alegra mucho que este tema también haya traído atrás una discusión de fondo sobre cuestiones del Poder Judicial, que todos desde nuestros roles las vivimos de forma distinta, naturalmente, porque es la manera con la cual interactuamos con el Poder Judicial. Muchas gracias por la invitación, y desde ya yo por lo personal quedo a la orden para lo que necesiten, y la verdad que estuvo muy bueno haber podido participar. Sí, yo agradecer y tomar esto último. Me parece absolutamente
válido y legítimo que existan dudas sobre esta idea y que se plantee esto. Esto no significará avasallar competencias o limitar al Poder Judicial. Esto es el tipo de cosas que tenemos que discutir. Me quedé pensando en eso. ¿No sería bueno, para darle la vuelta a esa pregunta, o no sería deseable para muchas de las discusiones sobre reformas a la justicia que no han llegado a buen puerto u otras que son necesarias, tener un interlocutor con una responsabilidad política en tomar decisiones sobre temas de la justicia? Porque hoy no lo tenemos. ¿Sería bueno o no tener ese interlocutor? ¿Ayudaría o no ese interlocutor? Porque por ahora, y ahí, bueno, ahí sí tendremos que cambiar la Constitución, el presupuesto del Poder Judicial va a depender siempre del Poder Político, como lo depende de otras cosas y como, bueno, eso tiene un fundamento democrático también, en el fondo. Porque los políticos son elegidos por el pueblo. O sea que hay una base democrática para eso. Después si se hace bien o mal, si escuchan más, menos, bueno, eso es un tema reiterado, obviamente. Pero yo pienso, ¿no sería bueno que hubiera alguien para que mire ese mapa y tome la responsabilidad política de tener una distribución mejor de los juzgados? Porque no sucede eso, o no está sucediendo, o no ha sucedido en los últimos tiempos, porque por la formación de los jueces, por el perfil muy bajo, que tampoco hemos dicho eso, pero a diferencia de otros países donde los ministros de corte o algunos presidentes de corte tienen un perfil muy alto, y bueno, en Argentina es muy claro eso, plantean discusiones, plantean lineamientos, plantean reformas. En Uruguay no, ni la gente sabe quién es, si preguntamos quién es el presidente de la corte hoy, nadie sabe, ni tienen ese perfil. Entonces hay que ver esa tradición también y preguntarse, ¿no sería bueno tener a alguien con una responsabilidad política que se le pueda exigir? ¿No sería bueno tener a alguien, un interlocutor con otro punto de vista? Entonces, bueno, nada, quería dejar eso porque me pareció muy interesante esto y también esto que es una construcción, digamos. Yo no estoy capacitado para dar respuestas a todas las preguntas ni a decir en términos tajantes, esta es la solución de algo, pero simplemente aportar a una discusión que me parece que es necesaria. Bueno, también agradecer la invitación, yo creo que fue muy, muy interesante el debate y tomando un poco algo que decía Pablo, tomar una idea que me parece central es que se publicó recientemente un estudio que analiza prácticamente más de 100 países en el mundo y hay una evidencia clara de que el poder político en casi todos los países del mundo va por el poder judicial. O sea, básicamente el poder político quiere cada vez más tener incidencia sobre el poder judicial. Esto habla de lo que algunos han llamado el asedio a la independencia judicial. Esta es una realidad y que coloca en el debate en el centro del debate la pregunta que hacías. Ahora, yo también comparto con Diego, es que si eso es así, yo prefiero tener un interlocutor claro con responsabilidad política, que sea ese el que yo puedo focalizar como que está afectando la independencia judicial y no a veces estas filtraciones que se van dando a la independencia judicial, ¿no? Como una perforación de la independencia judicial que nadie se hace mucho responsable y nadie sabe qué es. Entonces yo creo que no nos asegura para nada que tener un Ministerio de Justicia no vamos a tener afectaciones o intentos de afectaciones a la independencia judicial. Pero si tengo que elegir, creo que prefiero eso porque prefiero tener a una persona y a una institución y a una repartición del gobierno que sea la encargada de esto y a la que le pueda, por ejemplo, ir a hacer entender determinadas cuestiones que supuestamente debieran entender y que cuando a veces tengo personas que no están familiarizadas con los temas de la justicia, es imposible hacerle entender las necesidades del Poder Judicial o la importancia. Entonces me quedo con esa luz amarilla prendida, con ese riesgo, pero aún así termino eligiendo este camino. Muchísimas gracias. Bueno, entonces al doctor Andrés Ojeda, Diego Camaño y Santiago Pereira Campos, muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos ustedes también y a quienes nos siguen a través del portal de apu.uy y bueno, esperemos reencontrarnos en la próxima mesa redonda.